Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ese montón que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos ya no somos este montón. Le proponemos a partir de este momento, como todos los días de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un ejercicio compartido. Eve de Bonafini solía decir que al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que te funciona en los teatros de la imaginación. Así que pensamos que tenemos la posibilidad de combinar nuestras imaginaciones en los teatros de la mente. La radio así funcionará. Aún para los que nos siguen por streaming, una novedad en la historia de la radio. Pero bienvenidos todos, los de todas las plataformas posibles para la radio, que hoy en el medio de la era de la crueldad tal vez sea el medio de comunicación más cercano, más creíble, menos afectado por los intereses globales y aquel en que la magia del encuentro entre nosotros sigue existiendo sin tanta mediación como suele ocurrir con otras formas de la comunicación. Que si la comunicación es solo comunicación y no formación, deja de tener sentido. Nos mete a todos en el brete de que muchas veces más información es menos información. Porque vivimos estimulados y bombardeados por plataformas y redes sociales y nuevas formas de decir las cosas que al fin y al cabo a veces nos sumen en el desconcierto. Estamos tan atiborrados de cosas que no podemos discernir, incluso entre lo que es cierto y lo que es falso, entre lo que es importante y lo que no lo es, entre lo que durará para siempre y lo que mañana será viejo. ¿Recuerdan aquella vieja idea de que con el diario de hoy mañana se envuelven los huevos en la verdulería? Bueno, a veces con lo importante de hoy, pasado mañana se envuelve la cebolla en esa misma verdulería. Y sin embargo, durante horas y horas hay gente que permanece atenazada a lo que le dicen que es importante en la realidad. A veces son puras cortinas de humo. Así que nosotros pretendemos tener este avión. Creemos que es un Mirage y estamos dispuestos a volar con ustedes, si ustedes se prenden en el juego. A los que nos están viendo ahora, o nos verán después, o mañana, u otro día, o nos escuchan ahora, o nos escucharán después, u otro día. Hoy existe la posibilidad de la radio a repetición y a la voluntad del consumidor. Gracias por estar allí con nosotros, ¿eh? Nos sentimos muy acompañados en luchas que son variadas y diferentes, pero que son siempre parte de una secuencia histórica. Marina Glesser, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿obtiene a veces lecciones gratuitas de las cosas que le pasan en la vida, así como al pasar? Claro que sí, por supuesto, grandes lecciones. El domingo por la noche, ya era la madrugada del lunes, 1:30 de la mañana, venía en mi auto desde La Boca al centro de la capital federal. Había dejado a una compañera de la tertulia en la calle Ayacucho, entonces venía rumbo a Ayacucho y Santa Fe, en el centro de la capital federal. Vio que es el cine donde es la parte de la ciudad donde en una época estaban todas las distribuidoras de cine y se hacían las privadas, en salas pequeñas, etcétera. Recuerdo. Eso sigue existiendo, era una zona de actividad de videoclubs, eso existe menos. Y cuando estaba esperando el semáforo para doblar a la izquierda por la avenida Santa Fe, dobla en contramano un auto importado importante, ¿no? Un auto de esos negros, de marca alemana,
pero muy en contramano, en un lugar insólito. Como yo estoy a la izquierda, dobla en contramano, dobla por la derecha, se da cuenta a los 30 metros, da la vuelta, vuelve, se pone al lado de mi auto, bajo el vidrio y le digo, flaco, pudiste hacer un accidente monumental, ¿qué te pasó? No, es que no soy de acá, no conozco la ciudad, perdón. Las indicaciones son bastante claras. Pudo haber sido un problema más grande para mí o para cualquier otro, o para un peatón o para el que fuese. Dije, bueno, la ciudad está llena de gente así, qué sé yo, pasará, será un síntoma de la época. No había tanta gente a esa hora, 1:30 de la mañana de la madrugada del lunes. Punto aparte. Esta mañana vengo a la radio por Santa Fe y Rodríguez Peña, doblo por Rodríguez Peña y en contramano veo el auto que había visto 2 días antes completamente estrellado, destrozado, otra vez en contramano sobre otra avenida, sobre otra calle, sobre Rodríguez Peña. Saqué una conclusión, ¿no? Se ve que no emprendió el joven conductor de la experiencia, quizás no estaba en condiciones de manejar, quizás la impunidad del auto caro, quizás la falta de control, quizás un accidente. Pero, ¿será un accidente? Bueno, fue una predicción autocumplida, digamos, ¿no? En el sentido de que vos viste la previa al accidente, que sí es el mismo auto comprobado y corroborado, sí, de que eso es verosímil. Bueno, vos anticipaste que un conductor iba a tener indefectiblemente un accidente él y podía provocar el accidente en otros, ¿no? Que ese es el peligro inminente para los que carecen de toda responsabilidad civil. Exactamente. No solo es verosímil, sino que es cierto. Pero agrego que como mi mente piensa muchas cosas al mismo tiempo habitualmente y lleva todo hacia otros terrenos, aprende de la experiencia, pensé en Daniel Scioli, candidato a presidente, pensé en Alberto Fernández, presidente de la Nación, pensé en Sergio Massa, candidato a presidente, y pensé si uno puede cometer los mismos errores tantas veces, es decir, de creer que la alternativa política argentina que se plantea en el post-kirchnerismo, digámoslo así, post-gobiernos kirchneristas, la solución para ganar elecciones e incluso para gobernar, en uno de los casos, sea elegir candidatos que se parecen tanto al enemigo sin que corramos el riesgo, al adversario, a lo otro, de chocar en cualquier calle en que nos encontremos en contramano. Lo pensé en voz alta, creo que es un pensamiento compartible, y con el diario del lunes cualquiera es campeón a la hora de plantear las cosas. Pero lo dejo ahí porque me parece que es un tema de análisis interesante. Yo pensaría más qué auto queremos manejar, hacia dónde queremos ir, de dónde venimos y en qué dirección nos movemos, tanto que quién es el conductor o quién está manejando el auto y quién puede llegar a tener la posibilidad de chocarla toda. Primero pensaría en qué queremos viajar, si en barco, si en auto, si en avión, si vamos por tierra, por aire, por mar. Pero bueno, cosas bueno, para qué, ¿no? Vengo justo de cursada además y vengo con la cabeza así inflada de estímulos y expectativas. Yo vengo con la garganta inflada de toses también, pero son dos asuntos que se combinan, ¿no? Hacia dónde queremos ir y quién debe conducir el modelo de auto, de barco, de tren, de avión que elijamos, y qué pasa cuando el conductor no está a la altura de lo que debe conducir, o más o menos así. Pero yo no tengo ninguna duda de quién conduce, ¿eh? Yo sí, a esta altura tengo muchas dudas sobre qué es la conducción y cuándo se equivoca y cuándo no se equivoca y cómo nos equivocamos todos, ¿eh? Conducir es un arte de extrema complejidad. Y reitero que estoy hablando con el diario del lunes. Necesito un vasito de agua. Bueno, en ese sentido, ya que estás necesitando agua y con la garganta inflamada o hinchada, atorada, no, para mí es indiscutible. Justamente los que quieren desunirnos o que no pensemos en proyecto o que no queramos sentarnos a debatir o a discutir y encontrar síntesis superadoras en las diferencias, incluso con los adversarios, justamente es los que tienen una cosa mayóica o que se preponderan, ¿no?, en el nombre propio frente al movimiento. Y en ese sentido no me preocupa tampoco, porque así cuando nos peleamos dice el dicho que nos reproducimos. Yo estoy consciente de que somos un montón, de que no solamente queremos el bien propio sino el bien común, y en este sentido lo que noto es que salen exacerbadamente en estos interrenios o en estos momentos de tanta incertidumbre las peores miserias de la condición humana. Claro, sale a flor el chiquitaje. Y digo esto porque en esta circunstancia política de la Argentina, ¿no? Con tanto
que preguntarse por dónde será el futuro, cómo se saldrá de este futuro, cómo seguirá el gobierno de Milei, a quién le conviene que Milei siga y a quién no, por dónde saldría la respuesta política en caso de que Milei no continuara gobernando. Todos esos asuntos que son grandes. Les recomiendo la nota de Horacio Borbigi el domingo en El Cohete a la Luna sobre la posición de Cristina Fernández de Kirchner al respecto de estos asuntos. Las preguntas son si hay sectores muy mediáticos del mismo peronismo que fue a candidaturas presidenciales con los resultados evidentes cuando se perdió y cuando se gobernó con nuevos aliados, lo que busca es aumentar la posibilidad de una salida por la derecha del propio peronismo. Lo que está haciendo es cometiendo de vuelta un error que ya se cometió, porque de verdad en situaciones como estas no hay que jugar al espejo con el otro, sino marcar las diferencias, no hay que mimetizarse con el otro, y eso se ve incluso en los discursos, Está bueno eso, en las actuaciones, sino marcar la diferencia. El contraste, ¿no? Claro. Fomentar el contraste. Y esto parte de un análisis matemático que es más o menos así, para no expandirnos demasiado. En la sociedad argentina hay un 35% que por amor a la camiseta, por romanticismo, por la historia, por agradecimiento, va a votar siempre el peronismo, algo que se le parezca. Hay un 35%, digamos, que nunca va a votar al peronismo ni a algo que se le parezca. Dos países, el peronismo y el antiperonismo. En el medio queda un 30%. A un 5% de la gente le interesa poquísimo la política, ni siquiera va a votar si puede. Habrá un 3 o 4%, un 5%, digamos, de gente que vota a la izquierda y que no va a votar ni en broma al peronismo ni al antiperonismo. Y hay en el medio de eso, ¿no? Un 20% de gente que oscila, que votó a Alfonsín y votó a Menem, que votó a De la Rúa y que votó más adelante a Cristina Fernández de Kirchner, y que terminó votando a Macri. Ese 20% que oscila no tiene un sistema ideológico propio, no es peronista o antiperonista, sino que vota según su bolsillo, es más o menos independiente, mira la tele, ve lo que ocurre. La economía le maneja una parte de la vida, tiene sus simpatías y sus antipatías, y entonces ese 20% hay que capturarlo para terminar ganando una elección. Es la especulación por la que Sergio Massa fue candidato a presidente. Tiene una parte de ese voto. Es la especulación por la que Daniel Scioli fue candidato a presidente. Hay factores también que influyen, como la restricción externa, el sobreendeudamiento, sí, y claro, los poderes concentrados. El ser presidente es como un puesto menor. La embajada de Estados Unidos. Hay un montón de elementos que ahí también juegan en este. Y nadie es campeón, porque si todos tuviéramos la respuesta, qué fácil sería. Pero a la hora de analizar hacia dónde vamos, hacia dónde va este país, que parece ir hacia un topetazo con la realidad económica. Mañana hay una nueva marcha de jubilados. Ya vetó el aumento de los jubilados el presidente Javier Milei. Habrá de vuelta a Patricia Bullrich, represión a los jubilados. Obvio. En la calle. ¿Y hacia dónde vamos, no? Este perfume a 2001. Y 2001, después, una vez transcurrido el tiempo, nos permitió la irrupción de dos nuevas formas de hacer política sintetizadas en dos que no estaban, con el que se vayan todos, emergieron y que predominaron en este siglo como figuras. Por un lado, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, y por otro lado, Mauricio Macri, el macrismo. Esas fueron las dos respuestas, una por el campo popular y nacional hacia la izquierda de ese campo, y otro, el centro, hacia la derecha de ese campo, que si se reprodujeran las cosas, la historia no se repite, aunque lo que a veces se empieza como tragedia se reitera como farsa. ¿Hacia dónde iría la situación en Argentina si ahora ocurriera un estallido social producto de la crisis económica, de la represión y de la mala gestión de gobierno de Javier Milei? Y en ese asunto, ¿qué emergería de ese futuro quizás por venir? Hay preguntas que hacerse. Iluminando el pasado, tal vez podemos responder mejor a esas preguntas. A Eve Bonafini, a quien citamos porque estamos en la radio que ella soñó, le gustaba mucho Eduardo Galeano. A mí también. Eduardo Galeano nació el 3 de septiembre de 1940. ¿Por qué le gustaba mucho a Eve? Porque creía que decía cosas difíciles de maneras fáciles. Sí. Simplificaba cosas que a veces en la abstracción de la literatura son complejas. Por eso nos cuesta definir qué era estrictamente Eduardo Galeano. Eduardo Galeano empezó siendo dibujante y después empezó a escribir, y tal vez cuando reescribió la historia de América Latina en Las venas abiertas de América Latina, una obra de la que un tiempo más adelante él ya casi ni se haría cargo, diría, bueno, eso lo escribí cuando era joven, no es todo lo que yo quiera, se mostró como un historiador que le metía un poco de literatura a la historia.
Y entonces era un historiador, era un literato, era alguien que dibujaba con la palabra, no lo sabemos. Era un difusor de ideas lindas y buenas, que tenía los buenos modales de decirlas bien, de leerlas bien, de dar bien en televisión, y entonces por momentos producía un efecto de encantamiento. En celebración de su cumpleaños, nació el 3 de septiembre de 1940, le vamos a dedicar un ratito del programa. A Eve le hubiese gustado estar del otro lado de la radio escuchándolo leer El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo, miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo, miedo a los ladrones y miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar, miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. La sociedad del cansancio, la sociedad del siglo XXI, vive con miedo. La sociedad farmacológica necesita de pastillas para dormir y pastillas para despertar. Fabulosos Cadillacs haciendo su versión de las venas abiertas de América Latina. En la época en que el rock latinoamericano, años 90, en una oleada de neoliberalismo y después 90s y después, empezó a pensar que debía ser algo más que una música para bailar sobre el pasado. A veces cuando subía a un auto, Eve iba con libros, con textos para leer. Le gustaban los poemas de Armando Tejada Gómez. Le gustaban los textos cortos de Eduardo Galeano. Eve, en el programa de televisión de Madres de Plaza de Mayo, leyendo el texto de Eduardo Galeano sobre la muerte de Evita. Hoy es un día para recordar a alguien que hizo tanto bien a nuestra patria. Y voy a leer algo que escribió Galeano, que es un escritor que quiero mucho y que siempre escribe cosas tan lindas. Aunque sea de esto que es tan triste, le da belleza también a la muerte. La muerte de Evita, por Eduardo Galeano. Viva el cáncer, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía, hablando, y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de melodramas baratos. Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los malqueridos. Además, Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado, el incesante manantial que prodigaba empleos, colchones, zapatos, máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Sí, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado.
no desde arriba. Aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentaba abrigo de bisón. No es que le perdonaban el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por los atavíos de reina. Era una reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche, 3 noches, la hilera de antorchas. Una caravana de 2 semanas de largo. Los señores de la tierra suspiran ataviados los usureros y también los mercaderes. Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Eva vive para todos nosotros para siempre y es un ejemplo de vida para seguir. Muy difícil, pero es un ejemplo de vida para seguir. Cuando Eve partió, recuerdo a Liliana Herrero hablando aquí en la M530 y fijándose en el parecido entre la resonancia histórica de los nombres Eva y Eve, como si eso fuera un juego de la historia. A la historia, escribió Jorge Luis Borges, a veces le complacen ciertas simetrías. Eduardo Galeano, Ventana sobre la utopía. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. De encontrar y sumar testimonios diferentes dedicados a las madres de Plaza de Mayo. Un espectro vastísimo de figuras internacionales que incluía a Vittorio Gassman, a Bono de YouTube, por ejemplo, diciendo textos específicos pensando en las madres. Esto es lo que grabó aquel día, en aquel momento, Eduardo Galeano, un pedacito del derecho a soñar. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Siempre será un placer escucharlo y recordarlo, e incluso entenderlo en la interactuación con otros elementos, con Calle 13, por ejemplo.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. A partir de mañana, Marina, esto es interesante e importante para todos. Dime. Y hasta el 14 de septiembre, en 60 salas distribuidas en La Plata y más de 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, se desarrollará la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Qué alegría. Voy a participar con mi ópera prima y vi que tiene una gran programación y que mañana va a estar buena la apertura porque le van a otorgar un premio a 3 actores muy importantes argentinos. Bien, sí, son 228 películas en total, 45 de ellas en carácter de premier internacional, latinoamericana o nacional, provenientes de 43 países, distribuidas además en 5 secciones competitivas. La competencia de largos internacionales de ficción y documental, la de cortos internacionales, la de largos y cortos bonaerenses y otras sin reparto de premio. Bueno, en total son 115 largometrajes, 101 cortos, 8 mediometrajes y 4 series, mientras el Estado Nacional intenta destruir la industria del cine, avanza contra el cine en la provincia de Buenos Aires. Lo que se está dando es un fenómeno paralelo e inverso completamente, que compete a muchos asuntos diferentes. Florencia Saintú, presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto escucharlos a ambos. Hola Flor, qué lindo también escucharte. Qué bueno poder dar buenas noticias. Bueno, sí, en un contexto, por supuesto, muy difícil, porque como vos decías recién, ustedes, si pensamos solamente que han disminuido en 32% la venta de entradas al cine en todo el país, que habla de lo que está pasando con el cine y de lo que está pasando en nuestra sociedad, con el consumo en general y con la posibilidad de una vida digna, ¿no? Y bueno, nosotros desde la provincia estamos convencidas de que la cultura no es un gasto, es una inversión, de que es un derecho. El cine es un derecho, ¿no? Un derecho no solamente a ir a mirar cine, a hacer cine, a contarnos a través del cine, a sentirnos parte de una cultura nacional, de una cultura regional, de una provincia. Bueno, todo esto es el cine, y eso es, yo siempre lo digo, y ustedes también, porque los escucho, como nosotros planteamos que, bueno, el cine es trabajo, es una industria. Ayer que fue el día de la industria, es una industria, construye valor económico, pero que además y fundamentalmente es lo que nos permite, yo diría, como ser humanos, ¿no? Lo que nos permite poder decir que no, que nos permite la crítica, que nos permite construir bellezas en plural, ¿no? Que nos permite, bueno, eso es la cultura, y el cine es una expresión de eso. Por eso este es la segunda edición del festival, del primer festival provincial, ¿no? Que además es un festival de festivales, porque la provincia tiene alrededor de 50 festivales comunitarios, autogestivos, que acompañamos además con una política específica de subsidios, pero que también están presentes en este festival que nos nuclea a todos. Además, es una cosa importantísima de subrayar, todas las funciones del Festival de Cine de la provincia de Buenos Aires y Festival Internacional de Cine son con entrada libre y gratuita. Mientras hablabas, pensé en la historia también del peronismo con los festivales de cine. El primer festival de Mar del Plata inaugurado por Perón, luego su retorno en los años 90, el impulso que con la administración del kirchnerismo en este siglo, con Jorge Cosia, con Liliana Masure, obtuvo, y cómo hay una especie de venganza política contra el Festival de Mar del Plata, contra el Instituto de Cine, de parte de la actual administración nacional, de tal manera que el Festival de la provincia de Buenos Aires se yergue como la contracara del mundo posible. Bueno, Néstor dijo también en el Festival de Cine de Mar del Plata, dijo una vez que el cine que vale la pena mirar anticipa un país en el que valdrá la pena vivir, ¿no? Y eso, yo creo que justamente eso es lo que vienen a destruir, porque este plan económico que están llevando adelante a este gobierno nacional solo está
posible quebrando la cultura. Y no me refiero solamente a la dimensión artística de la cultura, ¿no? Creando, rompiendo la posibilidad de sentirnos parte de un lugar común, ¿no? Y además la cultura de nuestro país, que es una cultura hecha de solidaridad, es una cultura de mucha lucha, una cultura que forma parte justamente de las victorias y derrotas de nuestro pueblo. Entonces, bueno, de ahí esta hazaña, ¿no? Y además, bueno, el cine, esta experiencia de verlos juntos, ¿no? El cine de hacerlos juntos. Nosotros tenemos varios programas, tenemos un programa más pequeñito que este festival, ¿no? Pero más pequeñito porque pasa más desapercibido, que se llama El Cine en los Barrios, donde damos talleres de cine con los barrios, para que en los barrios se produzca cine, para que el cine, la posibilidad de hacerlo no sea solo de unos pocos, y donde se cuentan las historias de los barrios, ¿no? Este domingo se van a presentar, por ejemplo, en el Festival de Cine, se va a presentar en la Sala Piazzolla lo que se produjo en un barrio de Moreno, un barrio de Pilar y un barrio de Quilmes, ¿no? De la comunidad, del cine comunitario. Y bueno, y ahí se ve todo lo que se produce en el cine, que no es solamente una película, un corto, sino todo lo que sucede cuando nos juntamos a contarnos, porque los seres humanos nos contamos también, ¿no? Claro, y el punto de vista desde el que se narra depende de dónde uno esté situado y dónde se ponga la cámara. Lo que citaste, Néstor Kirchner, es un discurso en la apertura del Festival de Mar del Plata 2006, cuando en esa apertura se hacía un homenaje a Pino Solanas, ¿no? Otro cineasta vinculadísimo a la realidad argentina y a la historia del peronismo. Y es bueno recordarlo porque también el fomento a una industria como la del cine, que es arte y es economía al mismo tiempo, debe ser una responsabilidad del Estado. No se puede dejar liberada la narración de una sociedad a los intereses de las compañías privadas, como pretende el gobierno de Javier Milei, con los intereses que las compañías privadas tienen a la hora de narrar. Absolutamente, absolutamente. No puede ser que nuestras historias las narren capitales extranjeros, por ejemplo. Lo que no quiere decir que tengamos una mirada sectaria, pequeña. Exacto. Digo, en este festival nosotros tenemos la presencia de varios países. Incluso tenemos el mercado de industrias culturales, de industria audiovisual, el primer mercado, que también con una enorme participación nacional e internacional. Tenemos, pensemos, si hablamos, lo digo porque cuando pensamos en cine y Estado, esto no quiere decir que no esté en lo privado. La provincia de Buenos Aires tiene 700 productoras, pymes, ¿no? Eso te iba a preguntar, Florencia. Primero, festejar, como decía Polimeni al principio de la entrevista, que es una gran noticia que se promueva y se proteja desde el gobierno provincial a nuestra industria nacional de cine en esta promoción que le da el FICBA, ¿no? Pero, y que vos decís que el público y privado esté integrado, por supuesto que es una industria que viene desarrollándose a través de un montón de años. En este sentido, este año, viste que voy a estar igual con la ópera prima en el FICBA, pero el hater, ¿no? Tanto de la derecha digital como también ese discurso inoculado en parte de nuestra comunidad, es, bueno, ustedes financian el cine y promueven la cultura nacional a costa de esto que ellos llaman un déficit cero, o ¿no? que es mentiroso, un superávit mentiroso, en donde dicen como que con esa financiación nosotros empobrecíamos a una parte del país. La industria está cayendo, como vos bien decías hace un rato, el consumo interno, el mercado interno de nuestro país está cayendo, la gente no está pudiendo ir al cine y esta propuesta me parece valiosa, pero no tenés quien te corre así como con esta plata financian el FICBA y miren cómo está la inseguridad o cómo está el hambre o cómo está, no pueden comer, ¿no? Como ese doble discurso, doble vara. Por supuesto que está eso, pero nosotros no tenemos que dejarnos correr con eso. Incluso, no solamente porque podemos decir cómo produce valor económico el cine también, ¿no? Y cómo es trabajo y la barbaridad de lo que están haciendo ellos, ¿no? En esto, ellos ajustaron el 75% la inversión de películas nacionales. Este año son 6.000 millones menos para producir cine nacional que produce
produce riqueza además, pero no solamente ahí, porque yo a veces veo como cuando nos dicen estas barbaridades, nosotros salimos desde la cultura a explicar que la cultura tiene valor económico. Y por supuesto que lo tiene, ¿no? Por supuesto que lo tiene y que hay que dar cuenta de eso. Pero su valor más importante no es eso. Su valor más importante tiene que ver con esto que decíamos recién, con trabajar juntos para que valga la pena vivir, o sea, para que la vida no sea una mera existencia, ¿no? De una especie egoísta, degenerada, como también podría ser lo humano, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que hay que defenderlo, ¿no? Como estas otras discusiones que nos tenemos que dar, que es importante que no nos corran, como cuando nos dicen, bueno, no se puede hacer un gran espectáculo, y yo estoy convencida que la cultura no es solamente el gran espectáculo, por supuesto que no, ¿no? Sino que la cultura, bueno, es tantas cosas, pero tiene que ver con este hacer a veces microscópico, de hormiga, de nuestros barrios, de nuestra sociedad, de las personas, ¿no? Del pueblo, como quieran llamarlo, que se hace más allá de que haya gobiernos que acompañen o no. O que la quieran destruir, ¿no? Porque una cosa es no acompañarla y no invertir, y otra cosa es querer destruirla para ganar una batalla cultural o disputar un sentido social, ¿no? Pero fíjate, Marina, que a veces la cultura es todo eso, pero cuando ellos dicen no hay que hacer grandes espectáculos, la cultura no es solamente los grandes espectáculos, pero ellos te dejan sin nada. Entonces yo creo que nosotros tenemos que defender el derecho a los grandes espectáculos, por supuesto, porque si no solamente acceden a ellos los que pueden pagarlo, son un privilegio, y también políticas públicas que estén presentes en los lugares más olvidados, ¿no? No sé, con un taller de escritura en una cárcel, también con el teatro que se hace en un barrio olvidado, no en el barrio del centro. Bueno, todo eso forma parte del deber del Estado. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobierno que ha sido votado, que tiene el mandato popular para defender el derecho a la cultura. Y además es extraordinario poder plantear las cosas, ya que lo ordinario se ha convertido en lo recurrente ahora, desde la agenda propia, desde el punto de vista propio, y no caer en el juego de ellos que no resisten el menor análisis, no financian grandes espectáculos porque ponen la plata en canales de streaming. O la fugan. O en todo caso tienen el culo sucio con respecto a su propio accionar en torno al dinero del Estado. Así que la buena noticia en un país en que no abundan es que del 4 al 14 en la provincia de Buenos Aires habrá un ejemplo de Estado presente en relación a la cultura y a las industrias culturales. Gracias, Florencia, por habernos ayudado a contarlo. No, gracias a ustedes por contar esto, y una gran fuerza para la Universidad de las Madres, que esto es inadmisible lo que están haciendo, ¿no? La Universidad de EVE, con la que siempre soñó ella y que construyó. Así que fuerza. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo, Florencia Saintú. Florencia Saintú, con su habitual elocuencia y los buenos modales que la caracterizan, es la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. A partir de mañana y por 10 días consecutivos, cine gratis en el marco de un enorme festival desparramado a lo largo de una provincia que en rigor es un país, por suerte, dentro de este país. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023.
Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cedrón Cartoon, una juntada. Este viernes 6 de septiembre a la hora 20:30, en el Teatro Roma de Avellaneda, Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartoon se juntan para compartir y recrear en un clima intimista un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memoria y sueños. Con canciones compuestas por Cedrón y textos de Cartoon, y los que entraman la historia nacional y la vida personal de cada uno de ellos. Entradas en venta por PlateaNet y en la boletería del teatro. Sarmiento 109, Avellaneda. Ahora sigan parejo otra vez. Cedrón Cartoon. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. Una juntada. Somos Radio AM530. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Beso a la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y a las 14:48 les comento que tendremos música en vivo en un ratito aquí en el programa con Hernán Jacinto, gran pianista de la escena argentina contemporánea. Le pregunto antes, Marina Glesser. Dígame, Carlos Polimeni. Y en su caso, más adelante. Bueno, va a venir acá a la radio, entiendo, Gabriel Cortiñas, que es un poeta, publicó libros, La Recidiva, Pujato, Hospital de Campaña. Bueno, realmente hizo un cuaderno, el ensayo cuaderno del poema y está preparando un festival de poesía en Hurlingham. Arlingam, y va a venir a contarnos Gabriel Cortiñas, poeta, qué es este festival de poesía en Hurlingham. Manon Sanseverino vive. ¿Cómo dice? ¿En qué barrio vive, Manon? ¿Cómo se llama el barrio en que usted vive? Villa Alemania. Villa Alemania. En Hurlingham. Por eso, bueno, estamos llenos de hurlinganenses. A donde fueres, haz los que vieres, a donde vayas, pronuncias como se pronuncia en el lugar, aunque a Luca Prodan le costaba un poco decir Hurlingham, viniendo desde Londres. Me gusta Hurlingham, es como la Toulouse de la provincia, bueno, esa era Sategui, ¿no? O James Craig, en Córdoba. Anda a decir James Craig a un cordobés. A esta hora, Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va?
va, Carlos querido? Yo soy del oeste. Si ustedes llegan a decir Harlingan en el oeste, no salen caminando, les digo. Así que no se hagan los locos, no le cambien la idiosincrasia a los barrios del conurbano, que son hermosos así como están, al igual que Wilde, que no es Wild. Por favor. Y me encanta Hudson. Claro, no digas eso, Carlos, porque te van a ir a buscar. Bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires nosotros, porque pasan cosas en este distrito porteño. Lamentablemente, Carlos, uno no deja de sorprender si vos sabés que me dedico el 99,9% a estas situaciones, pero siempre aparecen cosas que uno dice, la pucha, mira esto. Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires adjudicó una licitación millonaria, digamos, de mantenimiento integral del ecoparque, que es el viejo zoológico de Buenos Aires, a una empresa de limpieza que no tiene experiencia, no tiene noción en todo el mantenimiento integral que necesita ese lugar, que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Y con la infraestructura del patrimonio histórico, porque ese lugar, ese espacio verde, esos edificios que hay dentro de ese espacio, es patrimonio histórico nacional. Bueno, no tiene experiencia y se lo adjudicó. Estamos hablando de una preadjudicación de casi 7.000 millones de pesos. Un presupuesto, digamos, millonario por donde se lo mire. Y la empresa es LX Argentina, una sociedad anónima de la provincia de Corrientes que se especializa simplemente en el servicio de limpieza. Limpieza de oficinas, de baños, de pequeños locales comerciales. O sea, no tiene nada que ver con esta licitación. Bueno, pero se la está dando. Hay tiempo todavía de que esta preadjudicación se dé por tierra si es que se presentan, ¿no? En los próximos 15 días hábiles, voces en contra porque no está capacitada esta empresa para llevar adelante. Por eso sería bueno musicalizar de alguna manera esta situación con Amigos son los amigos, porque hablamos de Corrientes, hablamos del PRO, hablamos de todo lo que tiene que ver con esos negocios entre amigos, que seguramente están vinculados, aunque todavía no haya aparecido un dato que lo confirme fehacientemente. Bueno, especialistas, Carlos, de este sector denuncian que en este proceso licitatorio también tendría que haber participado la Comisión Nacional de Monumentos Históricos que conduce Mónica Capano, pero no dijo nada, absolutamente nada, no participó, no llamó a las partes, no increpó al gobierno ni tampoco a la empresa que no está capacitada para llevar este trabajo. Hablamos con Patricio Cabrera. Patricio Cabrera es un especialista, es abogado especializado en patrimonio histórico y también integra la asociación civil Basta de Demoler, que nos dijo lo siguiente. El riesgo de que se produzcan daños es altísimo. Dado esto, la Comisión Nacional de Monumentos debió participar tanto en el proceso de confección de los pliegos, todo ese análisis previo, con vistas al llamado a licitación, y al mismo tiempo tener participación durante la ejecución del contrato, en coordinación, como lo exige la ley, con las autoridades de cada jurisdicción. Eso es lo que exige la ley que regula la actividad de la Comisión de Monumentos, que cuando hay un monumento en algún lugar y ese monumento está bajo jurisdicción de un gobierno local, la Comisión de Monumentos tiene jurisdicción concurrente para supervisar todo lo que fuera necesario con relación al cuidado, a la preservación y a la gestión de ese patrimonio. Me he puesto en varias ocasiones con Mónica Capano en contacto para preguntarle, para indagar si ella quiso participar y no la dejaron, si no quiso participar o tomó parte en el asunto de alguna manera, no me respondió. O sea, estamos esperando todavía que responda porque esto es grave, es una nueva intrusión, digamos, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en complicidad con el gobierno nacional sobre un patrimonio histórico importante que tiene la ciudad de Buenos Aires, Carlos. Bien, es como la revolución productiva, la estamos esperando. Gracias, Martín. Un abrazo. Abrazo grande. Martín Suárez, móvil 1 de la M530. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas?
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio. Si Eduardo Mateo inventó en los años 60 el candombe rock, es posible que Daniel Mazza, Hernán Jacinto y Pipe Piazzolla estén inventando en Buenos Aires en el 2024 el candombe jazz. Estamos escuchando Bien de Bien, es uno de los temas grabados en vivo por este trío de talentosos. La noticia es que el jueves 12 de septiembre el disco será presentado en vivo. Y que el jueves 19 de septiembre habrá otra vez función, pero en este caso doble, 20 y 22:30. Le pregunté a Daniel Mazza el otro día, la pata uruguaya, afrodescendiente de este trío. ¿Pero qué pasa? Presentan en vivo un disco grabado en vivo y 3 funciones repletas. Es que debemos tener buena convocatoria, vos, me contestó. Cuando en el 2003 a Hernán Jacinto lo becaron para ir a estudiar a Berkeley, en Boston, Estados Unidos, una de las escuelas más prestigiosas del mundo, todo el planeta de la música decía, hay un pibe recontra talentoso. Bueno, hoy el pibe no es un pibe, es una realidad musical. Hernán Jacinto, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, lo vieron con Pedro Aznar. ¿Durante cuántos años tocaste con Pedro Aznar? 4 años. 4 años. Lo escucharon con Luis Alberto Spinetta. ¿Qué grabaste con Spinetta? No, grabamos un tema para lo del 8 de octubre, no sé si estás... Sí, claro, sí. Se te imita. Bueno, un tema que estábamos, básicamente éramos como 40 músicos. Y vos uno. Yo era uno de los 40. ¿Y con Fito Páez? Con Fito hice algunos conciertos en vivo. Grabaciones también, sí, en un disco mío que se llama Acto 2, con Fabio Cadore, que es un chico de Brasil. Un socio tuyo, ¿no? Un socio brasilero. Así que sí. ¿Cuántas agrupaciones musicales integrás en este momento? En este momento, por suerte, bajé a 2 o 3, pero bueno, tuve momentos de picos. ¿Las cosas que hace un pianista para sobrevivir tocando el piano? Sí. Bueno, un poco también aprendiendo, ¿no? Cuando sos más pendejo necesitas... agarrar un poco todo como para empezar a entender un poco el universo musical y más o menos qué te gusta, hacia dónde te gusta encarar, digamos. Cuando fuiste a Berkeley, ¿quién pagó la beca? No, hay una pequeña disidencia. Yo no fui a Berkeley en realidad. Me dieron la beca, vinieron de Boston. A reclutar talentos. Claro, y fui el primer el primer audicionante, digamos, y me dieron la beca full ahí. Me dijeron, bueno, venite con nosotros. Por eso pregunto, ¿quién pagó la beca? Porque para cursar en Berkeley hay que pagar. En tu caso, en un país en una crisis económica también. Sí. Es bueno decirle, Berkeley decidió pagarte los estudios a vos. Sí. Pero bueno, sé una historia. Quedé haciendo patria. Sé una historia de gente que habló por vos ahí. Sí, o sea, te formaste acá, no te fuiste a Berkeley. No me fui a Berkeley. Te formaste acá. ¿Cuántos años tenés? 42. Es del 81. Cuando eso ocurrió tenía 21. Que claro, totalmente. Era un joven talento. Sí. Ya es un músico consagrado. Estoy mirando tus actuaciones. Hoy en Virasoro Bar vas a tocar con David Binney, que es un saxofonista estadounidense. Sí. Está de gira por acá. Vienen los conciertos con el trío, el disco grabado con el trío. Con mi trío, ¿no? Con Fernando Moreno y Flavio Romero. Y además, disco solista 2024 en homenaje a Gardel. Totalmente, sí. ¿Qué se llama? Gardel. ¿Por qué? Me maté con el nombre. ¿Por qué homenaje a Gardel? Porque en realidad es un proyecto que me encanta, que digamos hace como 5 o 6 años que lo armé por un pedido que me hicieron para hacer un show en el teatro, ¿cuál era? Me olvidé ahora. En Corrientes.
En la Avenida Corrientes. La Avenida Corrientes, sí. Y bueno, esas canciones, esos arreglos quedaron ahí en el aire flotando hasta que en un momento... Te estamos escuchando. ¿Están escuchando? Ok. En un momento decidí hacer un disco con estos arreglos que estaban ahí pobres. Cuando vas de gira por Europa, miro los datos de la gira del 2006, 25 conciertos, Austria, Suiza, Alemania y Croacia. Sí. ¿Qué tocas? ¿Qué toqué en ese momento? Claro. Fuimos con un quinteto que se llama Quinteto Argentina y tocamos con un austríaco que tocaba el saxo y hacíamos música argentina con un austríaco. Música argentina, folclore, tango. Folclore, un poquito de todo había, ¿viste? Pero bueno, muchos elementos argentinos. ¿Y en el trío también es esto? El trío sí, es... Tangos con el trío, ¿cómo se llama el trío? Hernán Jacinto Trío. Okay. También me maté con él. Bueno, pero quizás sea tu marca. Sí, es mi marca. Sí. Es más o menos así. ¿Y qué piano trajiste a la radio? Gracias por el esfuerzo. Es un Nord, un piano, bueno, que está bastante estandarizado en el mundo en el universo pianístico. Es un buen teclado caro y lindo. Caro y lindo y portable, que es otro portable, sí. ¿En Bebop tocas con este o tocas con el Toco con este y con un piano de cola que tiene que está el piano residente, digamos. Claro, sí. Bueno, te queremos escuchar un rato. Sí, queremos escucharte. Bueno, ahí está. ¿Qué está sonando? Está sonando... Por una cabeza. Por una cabeza, claro. Tu versión de piano solo. Puedo hacer una versión de Sus ojos se cerraron. Dale. Ay, qué lindo. Cuando escuchamos así, desaparece Lepera, el autor de la letra de este y de otros tangos de Gardel, y queda la música. Gardel no sabía tocar un instrumento, no componía. Tocaba la guitarra. No ponía piano, un poquito de guitarra, tranqui, ¿no? ¿Y cómo surge? Esto es Gardel más Jacinto, digamos, estás improvisando en base al tema original. ¿Cómo crees que surge un talento descomunal en las melodías de un músico que no estudió?
Sería el mismo caso de Luis Alberto Spinetta, que no estudió formalmente composición, sí, ¿no? Sí. Claro, académicamente. Claro, académicamente. Sí, Luis, en el caso, bueno, Gardel para mí es el mejor melodista de la historia. O sea, las melodías de él... Perdón, sí. Gardel el mejor melodista de la historia. Para mí sí, lo puedo decir así, tranquilamente. Las melodías de él para mí eran tan perfectas que no hace falta tocar un instrumento, digamos, porque ya la misma melodía, la línea melódica está tan bien compuesta que ya la misma melodía hace sonar un acorde, ¿viste? Bien, la escribía en su cabeza, entonces, y le pedía a alguien que escribiera después la música que él había pensado. Total, sí. Es raro ese ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, solo Gardel. Claro. Y Luis, Gardel y Spinetta también, ¿no? Y Spinetta para mí era un genio de la armonía, obviamente de las melodías, pero armónicamente le agarraba la guitarra y probaba acordes, cosas que no tenía idea cómo se llamaban, pero generaba unos sonidos y que otros únicos. Quizás no podían tocar. Vos tenés en común con algunos otros músicos el asunto de que de niño ya empezaste a llamar la atención. Sí. A los 7 años empezaste a tocar música. Más o menos, sí. ¿Había piano en casa? Había guitarra al principio. Yo tocaba la guitarra y unos tecladitos de juguete que no le daba mucha importancia. Hasta que, bueno, en un momento, en la escuela, me acuerdo, en la primaria, había un pianito vertical que nadie le daba pelota. Y ahí a un costado del salón de música. Un costado lleno de polvo, y bueno, yo iba a jugar con el piano hasta que en un momento me vino a buscar mi vieja y me dice, che, ¿vos tocás piano? ¿Y tu mamá no sabía? Más o menos, porque me tenía de un niño que jugaba con la guitarra y un teclado, ¿viste? Pero bueno, ahí fue cuando... de juego. Claro, de juego. Al gran pueblo argentino pianos, decía el Mono Villegas. Muy bueno, ¿no? Que no es una cosa menor. El gran melodista Carlos Gardel, el dueño de las armonías Luis Alberto Spinetta. Sí. ¿Qué lugar ocupa en esa escala tuya personal Charly García? Y Charly, bueno, para mí es una conjunción de ambas cosas. Es una bestialidad de músico, no sé. Crecí con él, como con los Beatles, bueno, de todo, ¿no? Música clásica, pero Charly estuvo muy presente, Piazzolla también, qué sé yo, ¿viste? Como... Sí, no sé, es un músico increíble, también tiene esta cosa un poco más académica que Luis y que Gardel, ¿no? Él sí. Bueno, él sí fue un académico. Claro, él fue un académico. De hecho, se recibió de profesor de piano a los 14 años, Charly García. Sí. ¿Querés tocar un poquito a partir de esto que estamos hablando? Claro. Ponerle música a las palabras. ¿Puedo tocar alguna de Charly de repente? Dale, es un piano con un montón de botones y elementos. Le cuento a la gente que está escuchando. Como una computadorita. ¿Se escucha ahí? Ahí vamos con el sonido. No se escucha, ok. Yo no lo estoy escuchando, ¿será el cable? Estamos con Hernán Jacinto en vivo aquí en la radio. A ver. Puse bien los pedales. Ahí está. Perdón. A veces pasa, estamos todos enchufados a algo. Bueno, dejó de sonar de vuelta. Debe ser el cable, sí. ¿Ahí? Vieron que en estos casos hay que decir Pugliese. Pugliese. Y ahora sí suena. Ahora suena, perfecto.
Tenés un hermano, ¿no? Tengo un hermano, Juan Jacinto. Juan Jacinto, Vive- también músico. Sí, es baterista, vive en Londres hace 15 años. Ahí va. Y siente No soy un extraño cuando tocas a tu hermano en Londres, seguramente eso como Charlie en Nueva York, ¿o no? ¿Cómo? ¿Tu hermano siente No soy un extraño en Londres como Charlie sintió en Nueva York? Sí, ahora está bastante más acomodado, pero sí le costó un poquito entrar en el mood londinense. Es difícil, ¿viste? Es una Un batero ciudad. inglés. ¿Ah? Juan Jacinto, un batero inglés. Sí, por eso. Pero bueno, él está bastante más ligado al rock que yo, o sea que es una ciudad más rockera, ¿viste? Londres. Sí, rockera O sea y popera. y popera. En la historia de la música popular en Argentina ha ocurrido un fenómeno, ya que hablamos del gran pueblo argentino pianos, que es que muchos de los grandes de cada uno de los géneros fueron o son pianistas. En el rock, Charly García, Fito Páez, Lito Nevia, Andrés Calamaro, todos tuvieron un desarrollo con el piano. En la historia del tango, Horacio Salgán, Mariano Mores, Osvaldo Pugliese, etcétera, etcétera. En la historia del folclore, recién mencioné al Mono Villegas en el jazz, la lista de pianistas de jazz es importante, pero el Mono es el primero de los grandes, si se quiere. En el folclore, el Cuchi Leguizamón, Adolfo Ábalos. Evidentemente en esta sociedad hubo una era en que los padres mandaban a los chicos a estudiar piano, el piano era importante, etcétera. Pero no debe haber tantos casos en la música popular, salvo en el jazz estadounidense, ¿no? Si pensamos en el jazz estadounidense, vos sos un pianista de jazz y alrededores. Digamos, ¿cuáles fueron tus modelos de piano? ¿Cuáles son los pianos que te parece que deben ser centrales? ¿Qué músicos decís? Claro, ¿qué músicos de piano? Bueno, que son tantos. Te puedo hablar de países. De Estados Unidos. De Estados Unidos puntualmente. Jazz, digamos. Bueno, el primer músico de jazz que me voló la cabeza fue Bill Evans, porque yo venía muy fanatizado con la música clásica, ¿viste? Escuchando todo el tiempo, era un niño de, no sé, 11 años, 12 años que estaba enfermito con Mozart y con Beethoven y... Olvidamos a Barenboim y a Marta Argerich y a la línea de los grandes pianistas argentinos. Sí, total. De música culta. Y Bill Evans fue el primer músico que yo escucho que digo, claro, es lo más parecido a lo que yo venía escuchando, pero totalmente libre, ¿viste? Que fue lo que me cautivó y... Porque yo, también me costaba mucho todo lo académico, era bastante... renegado con todo eso y me la pasaba improvisando. Estabas destinado a esto, a Estaba destinado a eso. Me ponían partituras adelante y me agarraba una especie de panic attack. Estudiaste en el conservatorio, eso es bueno. En el Conservatorio Nacional tuviste a Claudio Spector de profesor, estudiaste con Diego Schisi, con Ernesto Jodos, o sea, tuviste tu carrera. Sí, tuve mi momento académico forzado, pero sí, lo tuve. ¿Por qué forzado? Bueno, porque esta lucha que tenía, viste, yo iba a las clases de Claudio, que es el maestro del conservatorio, viste, súper estricto, es un profe buenísimo, que le mando un beso grande. Pero me tenía bastante cagando y bueno, nada, claro, te encorseta. Claro, yo llegaba a la clase y me ponía a tocar libre, ¿viste? Y el tipo me decía, no, para. Vamos, agarrar la partitura. Bueno. Vamos de a poquito, ¿viste? Yo ya quería como lanzarme y tocar pero bueno, me vino bien esa cosa de... Claro, por ahí, antes de hacer poesía sin rima hay que aprender a rimar y después hacer poesía sin rima. Esa sería la lógica, aunque hay gente que va por el camino inverso. Hay gente que lo hace bien y lo hizo al revés. Sí. Pero las posibilidades... Yo siempre pienso en el ejemplo de Picasso, ¿viste? Que para generar para llegar al cubismo. El cubismo, claro, sí o sí, las formas las hacía perfectas. Yo vi dibujos de Picasso a los 15, 14 años. Ya era cubista. No, era un dibujante formal. Un dibujante súper, ¿viste? Con las formas perfectas. Sí, para hacer una revolución lo lógico es entender la evolución primero para después hacerla. En la música lo que sirve ahí como figura central, ya que la mencionaste recién, es Astor Piazzolla, ¿no? Que hizo todos los deberes, hizo todo lo que se debía hacer hasta llegar a poder hacer lo propio, que fue sin duda una revolución. ¿Por qué Piazzolla tiene, a tu criterio como músico, el Piné internacional que hoy tiene, que es incomparable con cualquier otro músico argentino, creo yo, ¿no? Bueno, por eso que decís vos, también tuvo una súper dedicación, ¿viste? Bueno, yo cada tanto hablo con Daniel Piazzolla, su nieto y cada tanto habla, no, tocas con él. Toco con él, pero no, pero hablan poco. Hablamos de su abuelo. Cada tanto hablamos del abuelo, quiere decir que hablan de poco. su abuelo puntualmente, y me decía, bueno, eso, que era un tipo totalmente apasionado al estudio, ¿viste? Bueno,
Pipi también, ¿viste? No sé si lo siguen en las redes, pero Sí, Pipi recontra estudia también. es un ejemplo Un enfermo del increíble, estudio. un enfermo del estudio. Recién ayer charlaba con nuestro productor, con Rodrigo Lamardo. Qué lindo los Piazzolla. Respecto a que, bueno, yo estuve en la casa de Piazzolla y Piazzolla en la casa no componía con bandoneón, sino que tenía un piano. Tenía piano, sí. Digamos, y había estudiado con Ginastera y había estudiado con una majestuosa profesora de composición en París, Nadia Boulanger, y ahí era un pianista. Total. Es decir, en público Piazzolla no tocó nunca el piano, pero el piano era su instrumento base, madre. Y componía para piano de una manera increíble. Y claro, se tenía un pianista en sí mismo, como tal vez tenía un percusionista, como Charlie tiene un bajista, como Spinetta tiene un baterista, en su propia lógica. Y acá estamos en el Candombe Jazz, podríamos bautizarlo así, ya no más Candombe Beat, Candombe Rock, sino Candombe Jazz. Candombe Jazz, un poco lo fato. El concierto igual es, no sé si vinieron, pero no, yo escuché el disco. Pasa por todos los es como una mezcla de todos los estilos. Estilos, sí, de influencias. Pues bueno, obviamente el jazz está muy presente en los solos, pero bueno, pasa de todo, tocamos boleritos, de repente se pone muy rockero. Y si lo dejan a Massa, por ahí se manda con una cumbia, qué sé yo. También, sí, claro. Porque lo que hace es recrear la música popular. Sí, un tal Eduardo Mateo, ¿no? Estamos compartiendo el flyer del concierto del jueves 19 de septiembre en nuestra transmisión por streaming. Daniel Massa, Hernán Jacito y Pipi Piazzolla, cada uno en lo suyo un líder, cada uno de lo suyo talentoso, pero puestos los tres al servicio de una causa en común. Esa causa podría llamarse la buena música. El milagro de Eduardo Mateo, por otra parte, ¿no? Alguien que con poco y casi sin reconocimiento de la época, en eso se parece a otros casos, inventó esto. Hernán Jacinto, para vos hacer música en medio de este país devastado, en medio del infierno de las cosas, ¿qué representa? Tremendo lo que está diciendo. Sí, es primero una... Soy mileísta. No, por favor. No. No, es un refugio inmenso para nosotros, una manera de escaparnos sin negar la realidad, porque no se puede negar, porque en todos lados, para donde mires hay miradas tristes y no estamos como no hace falta decir mucho, pero bueno, justo también hablamos con Pipi el otro día de que tenemos que tocar más o menos el doble o un poquito más del año pasado para llegar a mantener los gastos. Sí, a mantener los gastos, sí. Claro. Sí, es un delirio. O sea, lo viven en carne propia, este desguazamiento de la cultura. Totalmente. Por eso es que los conciertos, las salas de teatro, la gente que va al cine, ¿no? Se convierten como una especie de acto de resistencia, de abrazarnos, de estar con nosotros, porque vas a Bebop en Palermo Viejo, el lugar es hermoso, te recibe un señor muy elegante, los músicos tienen un protocolo de vestimenta. Sí, es todo hermoso. Escuchas buena música, la consumición mínima es de 6.000 pesos, te tomás un cafecito, etcétera, etcétera. Parece estar dentro de un crucero. Es hermoso lo que pasa, el arte nos eleva y después salís a la calle y a lo mejor son las 2:30 de la noche y en la esquina está durmiendo gente, y si llueve y hace frío, igual hay gente. No tener empatía con eso te convierte en un canalla. Y sin embargo, con todos estos elementos estamos cosiendo la realidad de la Argentina en el año 2024. No vamos a dejar de confiar en el arte, en la cultura, en la capacidad de belleza porque ocurra Milei, y sin embargo que ocurra Milei también transforma al público que consume el arte y al que hace arte para el público que la consume, que por ejemplo en tu caso tiene 3-4 laburos, todo lo que puede para poder seguir viviendo igual que vivía el año pasado. Reinventándonos, viste, haciendo otras cosas, que siempre con la música, obviamente, ¿no?
Yo ahora estoy produciendo artistas, tengo un estudio de grabación, entonces me tuve que abocar un poco más a eso, ¿viste? Buen dato. El otro día escuché un mensaje de radio en un programa propio, por otra parte, de una persona que salía a la 1:30 a trabajar, era docente universitaria, trabajaba de docente universitario, pero para completar la cantidad de ingresos que necesita para mantener su vida, su casa, trabajaba de mozo. Y entonces había terminado su trabajo gastronómico y estaba feliz de volver a casa. Vivimos una época en la Argentina en que tomábamos un taxi y el tipo nos decía, yo en realidad soy arquitecto, o que íbamos a un kiosco y el tipo me dice, mira, yo soy ingeniero y me puse un kiosco. Toda esa gente que se encantó con una era en que se privatizó el Estado y se dejó a mucha gente sin trabajo, que se convirtió en inversionista de su propia vida y puso una cancha de pádel, por ejemplo, un videoclub, etcétera, etcétera, y ya vimos el resultado de todo esto. Bueno, está ocurriendo de vuelta ante nuestros ojos esto, pero en circunstancias aún más dramáticas, porque va en sintonía con un mundo que se puso cruel, ¿no? O más o menos así lo estamos viendo. ¿Querés tocar un poquito para nosotros Piazzolla? Dale. Ya que nos damos el gusto de tener un pianista residente. A ver qué puedo tocar de Piazzolla, porque hace mucho que no toco. ¿No anda? Se va y viene, es como que... Va y viene, ¿no? Una intermitencia. Ahí va. Ahí está. ¿Escucha ahí? Sí. Y un libertango, un adiós nonino ahí. A ver, puede salir. Se escuchan ruiditos, ¿no? Como un agudito, pero yo soy muy... Pero ahí está. Tengo un estudio de grabación y escucho todos los ruiditos. Y todos nos pasa lo mismo. Oblivion Interrupto se llama esto, pero ahí lo retomamos. ¿Quieren cambiar el cable? ¿No? Es el cable. Capaz que es el enchufe, Rodri, acá lo podemos solucionar. Estamos con Hernán Jacinto aquí en la radio y a veces la técnica ahí. Entre otras cosas ha tocado con Hugo Faturuso, con Fito Páez, con Pipi Piazzolla, con Carlos Aguirre, con Luis Alberto Spinetta, con Pedro Aznar. Actualmente Hernán Jacinto lidera su trío junto a Flavio Romero y Fernando Moreno y forma un dúo con Fabio Cadore. En su momento estudió piano, jazz, armonía, no electricidad, con Diego Gysi, Guillermo Romero y Ernesto Jodos, y piano clásico con Claudio Spector, profesor en el Conservatorio Nacional. Después vino el asunto de la beca para el Berklee College de Boston, pero él se quedó en la Argentina, no fue, pese a que se la otorgaron, y fue la primera vez que en la Argentina hubo un becado en esta prestigiosa institución que no necesitaba pagar para hacerlo. Si querés, pongamos disco ahí de Hernán Jacinto mientras intentamos solucionar el problema de la electricidad, porque estaba tocando Oblivion y para nosotros podía ser un momento inolvidable. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 15 y 24, y entonces a veces se hace así. Toma 2. Toma 3. Piazzolla, Oblivion, Hernán Jacinto. No, se escucha bárbaro, ¿eh? Bueno, perfecto.
Bravo, qué lindo suena. Muy lindo. Qué lindo y con cuánto efecto suena. ¿Cuánto público? Un montón, ¿no? Wow. Esta noche tiene doble función. Esta tarde-noche, 19:30 y 21:30 en Virasoro Bar, que queda en Guatemala al 4328. Hernán Jacinto aquí presente. Quedan muy poquitas entradas para la primera función. La segunda está agotada. Con David Baine, Henry Salomón, Brun Lacav y Tomás Bajazuk. Vas a tocar jazz. Jazz, sí. Jazz bien yankee. 19:30, unas pocas entradas, 21:30 todo agotado. El jueves 12 en vivo, ¿hay entradas para las 22:30? Sí, creo que hay. Hernán Jacinto, Javier Malosetti. Y el jueves 19 de septiembre, la doble función de Daniel Massa, Hernán Jacinto y Pipí Piazzolla. Público no falta. No, evidentemente. Por suerte, por ahora venimos bien para estas propuestas, ¿no? Sí. Y a todo el mundo el que tenga ganas de darse una vuelta, estamos con el ganador del Grammy Latino 2017. ¿En qué categoría? Categoría tango. Pero en realidad, mira, la historia real es que vino Fernando Otero, no sé si lo conoces. Sí, claro. Músico tremendo, radicado en Miami. Y él vino a grabar a mi estudio un disco de tango que ganó mejor sonido, o sea, mejor ingeniería de sonido. Que era tu estudio. Digamos. Era mi estudio, entonces me envió el Grammy y listo. Esto es tuyo, ese es tu Grammy. Ese es mi Grammy, sí. Muy interesante. Y cuando te preguntan, ¿sos pianista y qué género tocas? ¿Qué respondes? Bueno, siempre digo jazz, pero en realidad, bueno, es un poco de todo, porque he tocado con muchos artistas diversos que no tienen mucho que ver con el jazz, algunos otros sí, pero bueno, sí. Y el nuevo disco es Gardel. Claro, sí. Hernán, gracias por haber venido acá. Gracias. Felicitaciones por todo. Ojalá que, como suele decirse, sigan tus éxitos, que son nuestros éxitos. Gracias. Hernán Jacinto, la rompe desde siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. A la Radio de las Madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y a las 15:35 les explico el lenguaje universal de señas en la radio, ¿no? Si yo hago así, significa tanda, por ejemplo. Y si yo hago así, significa llamada telefónica. Y si yo hago así, está enganchada la llamada telefónica. Está enganchada la llamada telefónica. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, docente y columnista del programa. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Hola. Por suerte, bien. Bueno. Quería hoy hacer una reflexión en nuestra columna de la semana para no pensar en particular la coyuntura por un rato y poder pensar y concentrarnos y pensarnos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las construcciones de nuestras subjetividades. Cuestión que se construye a partir de opiniones, de creencia, de cómo y de qué manera damos sentido a nuestras relaciones sociales, a nuestros vínculos, y de algún modo construir el sentido de nuestra existencia, ¿no? Luego, nuestras propias, y ese lo pondría entre comillas, nuestras propias opiniones a partir de ahí. Y creo, Carlos, que nuestra existencia esta forma de ser con otros, está condicionada porque transitamos un tiempo histórico complejo, un tiempo histórico de mentiras, lo que conocemos como la posverdad, y que eso de alguna manera nos pone prisioneros como esos hombres y mujeres que estaban en la caverna de Platón, y hay un concepto bien representativo de ese sentido de prisioneros, que son la colonización de nuestras propias subjetividades, ¿no? Y con ellos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de relacionarnos, de elegir, y por supuesto de actuar y de comprometernos con una idea, con un tiempo histórico. Y acá como educador, como hombre de la educación, quiero
poner en situación que solo podemos enfrentar esta situación particular de colonización de nuestras subjetividades con un ejercicio, a mí me gusta decir, de emancipación, podría decir de autoemancipación. En un momento recuerdo al filósofo José Pablo Feynman que decía esa idea de apagar el televisor, ¿no?, para poder pensar con cabeza propia. Bien, creo que ese ejercicio de autoemancipación debe llevarnos a relativizar, no digo apagar porque es muy complejo en este momento, pero digo hay que relativizar nuestras redes sociales que de alguna manera legitiman nuestros placeres, nuestros pensamientos, no nos problematizan, y a la vez nos transforman en mercancía y reducen al consumo todos nuestros gustos. Entonces creo que hay que hacer un profundo esfuerzo de emanciparnos por nosotros mismos, y este esfuerzo debe ser permanente porque las trampas colonizadoras están por todas partes, ¿no? Están en el RIGI, están en el ajuste más grande de toda la historia de la Argentina y de la humanidad, dice el presidente. Cristina, cuando habló de la ley base, también habló de neocolonialismo, no habló de liberalismo, dijo neocolonialista, el modelo que nos querían imponer, ¿no? Y hay también un neocolonialismo, un colonialismo espiritual, cultural, que influye en todas nuestras conductas, en todos nuestros pensamientos y en todas nuestras esperanzas inclusive, ¿no? Con esto digo, Carlos, creo que estamos en una situación donde podríamos decir que nos han secuestrado la subjetividad. Y a ello debemos hacer un ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Un ejercicio que nos ponga en un lugar para no ser manipulados por esas mentiras, por el consumo, por las frivolidades, que desvían nuestros pensamientos de lo importante. Hoy creo que una de las grandes luchas que tiene la humanidad es la lucha por la verdad, y en la Argentina eso lo vemos a diario. Y en ese sentido, quienes representamos el campo nacional y popular, quienes nos asumimos como parte de una cultura de la izquierda, debemos tener en ese pensamiento crítico también una postura ética sobre nuestros valores que se expresa justamente en mi otro rol, ¿no?, el de la práctica política, y en esa construcción de una responsabilidad ciudadana. En la militancia por nuestros principios, por la construcción de nuestro destino. Cierro, Carlos. Creo que debemos hacer un fuerte esfuerzo para organizarnos, para reconfigurar nuestras formas de comunicar y de comunicarnos. Y esto no es una cuestión solamente educativa, como se pensaba las viejas prácticas de la escuela. Esta es una labor colectiva, es un aprendizaje colectivo, es poder sentirnos interpelados por nuestra comunidad, por nuestro barrio, por nuestra escuela, por nuestra fábrica, por nuestro municipio, por nuestra provincia. Las nuevas y las viejas generaciones debemos sentirnos interpelados por nuestro tiempo histórico, por el cambio climático, por la carrera armamentista, por el destino de la comunidad, pero también el destino de nuestra especie humana. Interpelados para cambiar el presente, pero también para poder construir una idea de futuro. Lo que decimos siempre, Carlos, esta idea de la batalla cultural, ¿no? El sistema y el gobierno nacional trabajan especialmente sobre nuestra desmemoria. Con sus mentiras quieren profundizar las lagunas históricas de las nuevas y las viejas generaciones. Y creo que eso sería una tragedia para todos nosotros. Cierro y digo, Carlos, creo que tenemos que militar entonces por la autoemancipación, por el pensamiento crítico y por la lucha por la verdad. Gracias, Carlos Grande. Abrazo grande, coincidimos en todo. Bárbaro. Abrazo a todos por ahí. El señor Carlos Grande, que es columnista de nuestro programa. Mario Benedetti dijo una vez que justo cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, sí. Y entonces es vuelta a hacernos preguntas diferentes. Sí. Estoy leyendo una biografía del periodista Fernando Sánchez de Jorge Serrano, el letrista principal de Los Auténticos Decadentes, el que escribió Para todos tus muertos, gente que no, o Para los Auténticos Decadentes, Loco tu forma de ser, que es un personaje de la historia de la composición musical en la Argentina. Entre otras cosas, en el libro me quedó flotando una pregunta: ¿cómo puede ser que un médico, o sea, alguien formado en el rigor de la ciencia, consulte el horóscopo todos los días? 15:42 ahora. Somos Radio AM 530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. 15:44, si transmitiéramos nuestros debates teóricos durante la tanda, sería más rico el programa. Sería más rico el programa, ¿no? Lo empírico, lo existencial, todo eso mezclado en un asunto. Usted había prometido poesía en vivo aquí en la radio. No te prometí, yo te dije que iba a suceder esto que está sucediendo en este preciso momento, que le damos la bienvenida a Gabriel Cortiñas, que es poeta, que nació en Buenos Aires en 1983, otro de todos del 80 hoy, Hernán Jacinto, Gabriel Cortiñas, y que publicó los siguientes libros que te conté al principio del programa, que son de sus poemarios, digamos, porque es poeta, La Recidiva, también Pujato, Hospital de Campaña. Bueno, ganó varios premios por estos libros, también el ensayo Cuaderno del Poema y su último libro, Apellido. Está graduado en la Universidad de Letras de la Universidad de Buenos Aires y también es docente en la Universidad Nacional de las Artes y coeditor de la revista literaria y editorial Rapallo. Así que bienvenido, Gabriel Cortiñas, acá a la radio de Madres, la radio de EVE, la M530. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias. Gracias a Marina, a Carlos. No hay por qué, profesor. Gracias. Invitamos a este poeta que es Gabriel Cortiñas. Yo ayer estuve leyendo algunos de sus poemas porque está promoviendo en Hurlingham un festival de poesía, ¿es así? Sí, es así. Este fin de semana, el sábado 7 de septiembre y el domingo 8, desde las 16 horas hasta las 21 en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Ahí estamos viendo en nuestra transmisión el flyer del segundo Festival Americano de Poesía. El FAP. Sí, el FAP. Este sábado y domingo, el primero se hizo en el 2022. Trae a artistas, poetas nacionales, obviamente también locales y de todo el continente. ¿Y cómo se arregla para organizarse un congreso al que vengan, un festival al que vengan poetas de todo el continente? A Hurlingham. Bueno, lo primero tiene que ver con que la poesía en los hechos es mucho más fácil de gestionar que un recital, ¿no? Digo, cuando uno tiene que gestionar un recital, por ejemplo, de música, hay toda una producción que es mucho más compleja que un poema, ¿no? En ese sentido se construye de dos formas. Por un lado, por la confianza. Acá Marina justamente mencionaba la revista Rapallo, fue en su momento importante para poder convocar también el primer festival de una red de poetas que
Perdón. Ahí te llama un poeta de Ecuador que dice, mira, discúlpame, pero no sé si me puedo tomar el avión. Exactamente, perdón. No, decía, por un lado porque la poesía es más fácil para gestionar, segundo porque siempre hay que tener mucha creatividad a la hora de gestionar, como ven en el logo. Este año nos auspicia la UNILA, que es la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Foz de Iguazú, la que creó Lula en el 2010. Y también por esta red que decía, ¿no? Esta red de poetas y de personas que nos vamos conociendo y que cuando uno invita dicen, bueno, sí, quiero estar ahí, y entonces a través de algunas instituciones se van gestionando los distintos, o pasajes o lo que es necesario para poder estar, sobre todo los que están viniendo de muy lejos. Este fin de semana nos visitan poetas de Brasil, poetas de Estados Unidos, de Colombia. Así que en ese sentido sería la primera parte, ¿no? Con una red bastante poetas aceitada. internacionales. Sí. Y de contactos y de organizaciones y de entidades. Eso es hermoso, ¿no? Y solamente lo puede lograr la cohesión entre la gente, que todo el mundo se sienta parte de algo. Si no, ¿para qué ir a viajar para leer un poema en público si lo puedo mandar por un texto de WhatsApp y que lo lea otro, ¿no? Vienen los mismísimos poetas a presentar sus poesías. Sí, vienen. Este fin de semana vienen, por ejemplo, una poeta norteamericana de la diáspora americana, que es Sheila Maldonado, que es de Estados Unidos, Nueva York, que ella es hija de hondureños, tiene un trabajo muy bueno justamente respecto de esa lengua intermedia. También viene lo que se llama el Spanglish. Claro, y aparte, bueno, con toda una historia atrás, ¿no? Que no es la misma que cualquier otro poeta norteamericano, ¿no? Voy a la Washlandería, qué sé yo. Algo así. Y después viene Tatiana Nascimento, que arranca el festival. Ella es una referente muy importante de la poesía negra, LGTB, tiene un trabajo ensayístico también muy bueno. Después viene ¿Nascimento es de Brasil? Sí, es de Brasilia originalmente. Tatiana Nascimento. Tatiana, sí. Tatiana. Después, vienen artistas locales importantes. También viene, por ejemplo, Roberto Jacobi, viene Fernanda Laguna, viene Paula Trama. Para quien no conozca a Roberto Jacobi, central en las letras de Virus. Totalmente. Él va a estar leyendo fragmentos de Diarios del Odio y va a estar conversando sobre cómo armó ese libro, que hoy es muy actual, ¿no? Porque es un libro que, para los que no conocen, es un montaje de los comentarios de lectores de diario Clarín y Nación durante el kirchnerismo sobre notas de política. Y es increíble cómo ahí ya pesquisa desde muy temprano cómo el discurso del odio se viene y cómo esos medios de comunicación, como otros, se negaron a revisar la propia contundencia de los mensajes de sus correos de lectores. Es decir, se publicó mucho material que no debía haberse publicado y que fomentó el odio que vino después, si hubiera una verdadera curaduría. En realidad la había, pero había la curaduría del odio. Es decir, los medios de comunicación expresaban a través de lectores o supuestos lectores cosas que ellos mismos no podían incluir en su línea editorial. Voy a revelar una cosa. Por ejemplo, Horacio Fontova escribía hirientes cartas de lectores al correo del diario La Nación. Eso lo supe. Con un nombre cambiado y con un número de documento cambiado. Lo supe. Escribía textos insultantes, agresivísimos, etcétera, etcétera, para probar a ver si eso salía publicado. Claro, terrible. Y salía publicado. Es decir, no había ningún filtro para el odio si el odio estaba dirigido al gobierno de entonces. A quien debía ser, exacto. Y otra cosa que me quedó decir de la primera pregunta, ¿cómo se hace? Bueno, esta es la segunda edición, la primera fue en el 2022, durante el interinato de Damián Celsi en Hurlingham, y ahora volvemos a hacer el festival, que tiene esta característica, vos decías, Carlos, americano, pues justamente tiene que ver con tomar una posición respecto de qué decimos cuando decimos América, ¿no? Y siempre rememorando ese texto de José Martí, Nuestra América, y no regalar un poco el gentilicio, que en ese gentilicio que a veces se malinterpreta por la traducción, hay toda una historia. Estados Unidos se dice a sí misma América. Claro, pero se apropia, ¿no?, de toda la región, ¿no? Porque lo que intenta prácticamente es que seamos Estados Unidos de Latinoamérica. Exacto.
¿no? Quiere que seamos Estados Unidos de En Latinoamérica. realidad el país se llama Estados Unidos, no se llama América. Por eso Claro. es muy raro cuando le dicen, no, esto es americano, haciendo referencia a que es norteamericano. Claro, Bueno, la doctrina Monroe, ¿no? América Exacto. para los americanos, América sustituye a Estados Unidos ahí, y en todo caso no queremos ser parte. No, por eso, o sea, América y cree que baja, ¿no? Y cree que como que Claro. todo el continente suramericano también le pertenece a... Por ejemplo, el país que conocemos como Brasil en realidad se llama Estados Unidos do Brasil, y a nadie se le ocurriría, es Brasil, y Estados Unidos es Estados Unidos. Exacto. Pero bueno, recuperando un poco el americano como nuestro, ¿no? Como propio, que bueno, Eduardo Galeano también lo apropia, ¿no? Claro, y también en eso que estaban charlando antes respecto del festival de cine, ¿no? O sea, cuáles son las narrativas que también necesitamos construir para no ser todo el tiempo narrados. Y otra cosa importante que es una política pública cultural de mucho nivel para todos los vecinos y para la región también, y que durante el festival, además de las performances, las lecturas, la música, va a haber también feria de editoriales de poesía independiente. Para quien no conociera Hurlingham, no conociera el oeste donde está el Ajite, para mucha gente Hurlingham es un lugar donde vivió Luca Prodan. Sí, o el lejano oeste, ¿no? También, digo, la gente que no cruza la General Paz. Y bueno, que pero no imagínate se a alguien atreve. que nos escucha en la Patagonia o en el norte o en la Mesopotamia y dice, el Bocha Sokol era de Hurlingham, pero no sabe el resto. ¿Qué es Hurlingham? Bueno, Hurlingham exactamente es un municipio del oeste con una tradición cultural muy grande, como decís. Con una porción de familias inglesas que se asentaron ahí. Claro, comenzó justamente, todavía está el barrio inglés, que es el centro que circunda la histórica estación, y después, bueno, como toda historia, hay un hecho muy curioso que me parece que también ilustra la otra historia, que es que el Centro Cultural Marechal, que es el centro cultural más grande que tiene Hurlingham, donde va a suceder el Festival Americano de Poesía. Es hermoso, tuve el placer de conocerlo, ir a inaugurar una exposición de fotos justamente de Luca Prodan hace 3 o 4 años. Bueno, y justamente, Carlos, eso era un antiguo cine de una fábrica. Claro. ¿No? Había muchas fábricas ahí, entonces ahí se cruza todo y bueno, como en el 22 estuvo muy bien, la verdad que funcionó muy bien y la gente se fue muy contenta y tuvo mucha repercusión. Bueno, vuelve y siempre con esta idea de hay poetas locales, poetas de Hurlingham, poetas de Argentina y también poetas de todo el continente, dentro obviamente de lo que se puede, ¿no? Bien, lo que se puede, aparentemente, cuando hay un Estado presente detrás, es bastante más de lo que pareciera si uno hace el trabajo, ¿no? No, que está bueno que sea una política municipal, fomentar, promover, proteger la poesía misma del municipio, pero también el intercambio con los países americanos, latinoamericanos. Y esto no es para que los poetas ganen dinero, como alguien podría pensar, o para que alguien lucre con el precio de la entrada, como otro podría argumentar, sino más vale porque la poesía es subversiva. En rigor, estos tipos odian la poesía, masacrarían la poesía, porque la poesía, al ser otro punto de vista los sobre deja las por cosas, fuera, ¿no? Los deja fuera, claro, totalmente. O nos permite mirar más allá de las apariencias y ir hacia eso que serían las esencias, o sea, las cosas centrales. Total. Sí, y pasó, es cierto lo que dice Marina, pasó en el 2022 y esperamos que también pase este fin de semana, que es como, además de la programación del festival, es muy interesante lo que pasa en los intermedios, en las charlas, en la terraza, en el afuera. Hay una conversación que se da ahí entre los que están haciendo, los que viajaron de un lado, del otro, los que son de ahí, y esa conversación es muy rica y es obviamente otro de los objetivos que tiene esta política. Bien, por ahí el reggae en la Argentina no hubiera existido de no haber existido Hurlingham, ¿no? En serio, Luca Prodan tenía una banda que se llamaba la Hurlingham Reggae Band, antes de Sumo, y era porque él, por su relación con Timmy McKerr en un colegio de Escocia, al venir a vivir a la Argentina, a lo único que se le ocurrió en su cabeza, lo único que flotaba es Hurlingham, donde mi amigo Timmy McKerr tiene una familia, vive su cuñada, donde está un muchacho que estaba en la Marina llamado Germán Dafunquio, y a partir de eso hizo su primer banda con el reggae que había estado escuchando en Inglaterra con los exiliados jamaicanos, que entre otras cosas constaban con un tal Bob Marley. Mirá la trascendencia que tendría una zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, aquí cerca de la capital federal, si lo juzgáramos desde ahí. Yo quiero mi bandera. A mí me parece muy lindo la propuesta del FAP. Me imagino que debe haber grandes poetas también en Hurlingham y grandes poetisas, ¿no? Sí.
Y que son tiempos también, que estos tiempos oscuros o por ahí que nos hacen meternos para adentro, que nos dejan sin aliento, que nos sacan un poco la esperanza de lo imprevisible y de lo que no sabemos cómo va a terminar, ya sabemos que mal, nos da pie para esto, ¿no? Que uno se pone mal y escribe una canción, se pone mal, graba un disco, saca un libro, hace una película. Escribe un poema. Escribe un poema, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, obviamente hay poetas, digo así, va a estar leyendo Isaac Castro, Rocío Quirik, Antonella Vulcano, Charlie Di Palma, Nicolás Correa, todos de Burlingame. Y bueno, para quienes son de ahí, obviamente saben que es el Marechal, el gran centro cultural, y para los que no, sepan que es muy fácil llegar, que es Avenida Vergara 2396, y bueno, los esperamos. Te tomás un tren y llegás en un ratito. Gracias. Le ponemos un poquito de Luca al final. Eso. Gracias, Gabriel Cortiñas. A ustedes. Luca Consumo, ¿no? Un poco de reggae argentino del principio de los 80. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Paz y amor en nuestra Babilonia salvaje, ¿eh? De Babilonia. Y todas las cosas que pasan en esta, nuestra Babilonia. Aquí en este territorio donde a veces los que hablamos no nos entendemos entre nosotros. Pero tal vez si nos miramos a los ojos, empezaremos a entender. Mañana va a ser un día de miércoles todo el día, marcha de jubilados en el centro de la capital. Aplicará otra vez el protocolo de la represión a nuestros mayores del gobierno de Javier Milei. Casi una obviedad. No lo sabemos, pero debería ser, ¿no? Una obligación de mucha gente sentir que esa lucha es la lucha propia y estar donde se debe estar. Después se puede mirar las cosas por televisión y se puede opinar por radio. Eso también existe. Nos despedimos hasta mañana. Así es, mañana y en este día y cada día. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí y por compartir de lunes a viernes de 14 a 16 nuestros viajes. Las Madres por YouTube.